Hola caminante, esta semana trato el tema de la autoestima. No pensaré tanto en los tiempos, así como en la necesidad psicológica y emocional de las personas que están interesadas en esta temática. Sabemos bien que cuando tenemos algo muy claro en nuestro foco, no nos importa ni el tiempo, ni el cómo, ni el dónde. Así que lo importante es la calidad de información que voy a proporcionaros sobre este tema hoy. Todos tenemos de alguna manera conocimientos básicos de qué es la autoestima, o al menos lo hemos utilizado en nuestro vocabulario de una manera más contundente, más consciente o menos. Tenemos conocimientos generales, sin embargo, no como útiles y prácticos para nuestra vida en muchas ocasiones, para concretar qué es lo que realmente de nuestra parte de la personalidad tiene baja autoestima o si es una completa sensación de pérdida de valor o de sentimiento de baja estima. Ya he comentado en alguna ocasión en la presentación del libro, así como en la descripción de mi proceso, que para mí la autoestima es la base de todo, es lo que he descubierto en mi proceso personal. Realmente, de un modo u otro, todos tenemos tocada este tema, la autoestima, ¿por qué no generalizar, por qué no normalizar que esto es una temática que nos incumbe a todos? ¿Qué es lo que sucede cuando la tenemos tocada? Pues pasan muchísimas cosas, hay tantas cosas por las que se ven afectadas por este tema, como pueden ser sensaciones de vacío, desconexiones, dificultades que tengamos en la vida, desconexiones de nuestra pasión, desconexiones de una sensación de ganas de vivir. Muchísimas son las causas por las cuales podemos conectar que la base fundamental es la autoestima. Ya que estamos hablando de normalizar, normalizaré desde mi propia perspectiva la herida que nos muestra en donde tenemos nuestra baja estima desde la astrología. La herida de Quirón es la que está completamente y directamente conectada con esta herida del amor propio. La carta astral directamente podéis hacer una descarga y ver claramente en cuál de vuestras casas y del horóscopo está vuestra herida. Es un compendio de circunstancias, evidentemente, que están encubiertas en esta baja estima, por lo que, bueno, podéis ir más certeramente a ello y clarificaros cuál es el área. Muchas veces no sabemos qué nos pasa, no sabemos de dónde proceden estas sensaciones que tenemos. En mi caso, gracias a la astrología, me clarifiqué después de haber trabajado mucho y tuve la gran certeza de que, claro, evidentemente era lo que me pasaba y no era solamente el camino que yo había hecho, sino que había una categoría documental que lo ratificaba. Así que nos da como esa certeza. La cuestión es que podamos tener de una forma muy concreta y muy clara cuál es la identidad de nuestra baja autoestima. La voy a clasificar, la voy a identificar de una forma metafórica y después la voy a interconectar todas las partes que identifico. No es lo mismo necesitar un trabajo de la autoestima en general que un trabajo de la autoestima en algunas áreas, ¿vale? Y es por ello por lo que lo voy a hacer clasificando las distintas áreas para simplificar y un poco concretar, porque muchas veces los temas emocionales, como bien sabemos, se enturbian, nos crean una maraña muy grande emocional y no podemos ver con claridad qué es lo que nos sucede. De ahí que cuando estamos muy en lo emocional necesitamos irnos a lo mental para ver con un poco más de perspectiva. No es mentalizar las situaciones, es darle un poco de mente para poder clarificar qué estamos sosteniendo y poder tener un trabajo muchísimo más consistente y consciente de lo que estamos haciendo. Comenzamos. En esta ocasión voy a haceros una metáfora para clarificar a nivel visual y conceptual qué es realmente lo que quiero trasladaros acerca de qué es la autoestima desde mi perspectiva y desde todo el proceso de vida que he tenido, así como mi propia herida de vida. La cuestión está en que, metafóricamente hablando, lo trasladaré desde un árbol. Somos un árbol. Mediante esta metáfora evidenciamos que nos sustentamos desde una gran base, que sería el suelo. Este suelo, metafóricamente hablando, sería la vida, la conciencia de vida, la conciencia de conexión con nuestro propio ser, con el todo. Igualmente tenemos este tronco que podría vivir, evidentemente, porque muchas veces los podamos, ¿cierto? En invierno podría habitar perfectamente sin estas dos ramas por un tiempo, obvio. Con una ramificación paralela que es la autoestima
física, completamente conectada a lo que es el tronco, que es la autoestima personal, individual. Y por supuesto esas ramificaciones reflejan lo que es la autoestima social y la autoestima profesional. Por lo que de una forma clarificada mediante esta metáfora os acabo de trasladar cuáles son las divisiones que hago para tener un poco más de perspectiva de qué trata esto de la autoestima, en qué áreas de nuestra vida nos puede afectar y, por supuesto, poder identificar de una forma más clara cuál es nuestro dolor y con qué se conecta. Antes mencionaba ya la carta astral y la herida de Quirón para clarificar un poco más. Nos puede ayudar muchísimo, está conectado con el autoconocimiento. Profundizaré un poco más en este aspecto. La cuestión está en que hay dos formas de trabajar, evidentemente, la autoestima. Y es que cuando nosotros tenemos una baja conexión con nosotros mismos, así como con la base, el tronco, evidentemente nos afecta bastante a lo físico. Estaríamos hablando de un trabajo bastante más profundo, necesario de terapia. Terapias en las que elijamos, porque cada uno elige cómo trabajarse, si a nivel psicológico, emocional, transpersonal, energético, físico, da igual. La cuestión está en que finalmente lleguemos desde donde sea a poder conectar con esa autoestima con buen asiento, con buen tronco en la vida. Evidentemente, cuando el proceso se requiere de una profundización, de un asiento muy grande, es terapia. Mi propuesta es desde el coaching, evidentemente, porque es mi profesión. Por lo tanto, lo que yo propongo normalmente es un trabajo que está conectado siempre, evidentemente, todo empieza en la autoestima, un trabajo que está conectado con esta base hacia las relaciones, así como en las relaciones profesionales y las acciones en ellas. Este es mi enfoque. Por eso es muy importante que tengamos muy claro qué es la autoestima, para saber identificar también qué es lo que necesitamos realmente para trabajar como profesionales a nuestro lado. Si realmente necesitamos unos terapeutas, o bien podemos comenzar a trabajar ya desde el coaching. Para dar un poco más de asiento en esto, lo que quiero concretaros básicamente es algo muy claro. En cada una de estas dos subdivisiones, generalmente necesitamos trabajar en distintos niveles, como hemos comentado, psicológico y emocional, evidentemente, para llevar a cabo unas nuevas prácticas, unas nuevas acciones en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces necesitamos trabajar desde el conocimiento, que es lo que pretendo aportar en este vídeo, desde el conocimiento para comprender hacia lo emocional cuáles son las acciones necesarias según la necesidad que tenemos. Por lo tanto, en cada una de estas áreas necesitaremos trabajar con conocimiento. Cierto es que, por ejemplo, para desarrollar una función profesional tienes claramente que saber llevar a cabo esas acciones desde un posicionamiento mental, es decir, cómo se desarrolla, hacer unas formaciones, unas mentorizaciones, unas formaciones universitarias más prácticas o menos prácticas, pero bueno, a lo mejor una serie de formaciones específicas del puesto, etcétera, etcétera. ¿No es cierto esto? Pero después, para desarrollarlo, evidentemente hay una serie de gestiones internas personales imprescindibles a llevar a cabo. ¿No es así? Vale, pues lo mismo sucede con las relaciones. No os pasa a ustedes, por ejemplo, evidentemente muchas veces ahora se está poniendo muy de moda, ¿no? Conocemos muchas tendencias de relaciones, de qué son esto de las relaciones tóxicas y demás. Entonces, normalmente lo que hacemos es que nos acercamos a material psicológico en el cual nos podemos enterar un poco de qué es lo que vivimos, cómo mejorar nuestros conflictos en nuestras relaciones. Es decir, empezamos a integrar conocimiento que de otro modo pues no sabríamos qué es lo que nos sucede en nuestras relaciones. Pues lo mismo sucede también con la autoestima. Por eso es importante tener nuestro conocimiento, pero indudablemente el conocimiento no tiene nada que ver con hacer proceso personal. Es muy importante tener esto claro. Después, ahora hay que hacer un apartado de trabajo emocional, de trabajo de conciencia profunda, de qué es lo que de esa teoría que nosotros hemos alcanzado, ese conocimiento que hemos adquirido, cómo se lleva nuestra propia experiencia y cómo podemos sanar mediante esa experiencia. ¿Ok? Comenzaré hablando acerca de la autoestima personal. Básicamente, la autoestima personal integra todas las características más allá de lo que superficialmente nosotros conozcamos, es decir, implica un autoconocimiento que generalmente no estamos preparados para de forma natural en nuestras condiciones familiares,
formacionales, etcétera. Es un trabajo muy individual y además en ocasiones bastante arduo. Esto implica conocer nuestros valores, nuestros principios, conocer nuestros gustos, nuestras aficiones en muchas ocasiones, conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestras emociones dominantes, cómo gestionarnos en ellas, cómo nos manejamos desde la autoobservación, aprender a observarnos internamente, el poder conectar con nosotros mismos y quedarnos en nuestro espacio de soledad, habitándonos a nosotros mismos porque realmente estemos en buena autoestima con nosotros mismos, en buena estima, y no categorizamos que la soledad, el estar solos con nosotros mismos, que ya hay compañía, sea algo negativo. Estamos en un espacio de aceptación interna en mayor o menor medida. Cuando esto sucede, esta es la autoestima personal, cuando esto sucede, es decir, que hay baja autoestima o buena autoestima, evidentemente se evidencia porque en estos valores tenemos el autoconocimiento o no, y aparte tenemos el placer de habitarnos con esto tal cual, nuestras luces y nuestras sombras, es la aceptación de nuestra condición humana, nuestra vulnerabilidad con nosotros mismos para poder mostrarla en el exterior consecuentemente. La autoestima física nos refleja cuál es el nivel de autoestima personal que nos caracteriza en alguno o en varios de los aspectos que he mencionado previamente. Generalmente la autoestima personal nos permite tener un cuidado de nosotros mismos en el nivel que sea, ya sea en el nivel de conciencia de nuestro placer, de conciencia de nuestro cuerpo, de conciencia de nuestra necesidad de nutrición, el alimento, el gestionar nuestra cantidad de alimento necesitado por el cuerpo, como así nuestra estética física, como nuestra condición física, la aceptación de nuestro cuerpo tal y como vino al mundo, la aceptación de nuestras cualidades y nuestras aptitudes, capacidades corporales físicas, la conciencia de conocer nuestras habilidades corporales, el canto, la danza, la pintura, conocernos a nosotros físicamente, nuestro cuerpo y nuestras capacidades físicas. ¿Qué pasa normalmente cuando baja autoestima se refleja en la baja estima física? Generalmente comenzamos a hacernos bastante daño de una forma, inconsciente, normalizada por la sociedad, en la cual comienzan a producirse una serie de consumos adictivos. Puede ser, por ejemplo, el tabaco que conocí hace un tiempo, que estaba reflejando el apego al pezón de la madre. Aquí hay un tema también emocional profundo que no se ha resuelto desde la base personal y está reflejando hacia una conducta negativa contra el cuerpo mediante un vicio. También sucede, por ejemplo, que tendemos a beber más para una desconexión o un alivio del dolor interno, por ejemplo. Estamos causando, quizás si hay exceso de consumo de esta sustancia, estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo. Generalmente también escuché hace un tiempo que estaba relacionado con la falta del calor de la madre, otra situación emocional no resuelta de nuestra autoestima personal profunda, que al final nos causa un daño físico en nuestro estado de salud. Hay muchísimas otras formas, por ejemplo, hay muchas veces que nos dañamos en el cuerpo, evidentemente, nos exigimos muchísimo en el cuerpo cuando realmente no tenemos una buena autoestima personal, con exigencias de una cantidad de horas tremendas de trabajo, por ejemplo, de no permitirnos dormir bien, no comer bien, incluso muchas veces las necesidades fisiológicas, prohibirlas, coartarlas, olvidarnos del cuerpo. Hay otras ocasiones en las cuales la falta de aceptación personal se va hacia una negación o rechazo del cuerpo porque no está adaptado, entre comillas, a las condiciones sociales culturales. ¿Qué sucede? Las operaciones quirúrgicas, por ejemplo, cuando esta no aceptación del cuerpo se excede, al final lo convertimos en enfermedades como puede ser la bulimia y la anorexia. No nos vemos tal y como realmente físicamente somos. Hay una transformación interna profunda psicológica que llega a no ver lo obvio del cuerpo. Entonces, realmente la autoestima es fundamental. O sea, la autoestima personal radica en todo lo que es la condición física nuestra, nuestro cuidado, nuestra conciencia corporal, nuestras rutinas, nuestros hábitos.
Y por supuestísimo, evidentemente, la gestión emocional en el cuerpo causa en deficiencia, causa bastantes enfermedades. El cuerpo nos habla, como siempre se dice, por lo tanto, por eso era por lo que decía que realmente nuestra autoestima de conciencia personal individual se manifiesta en lo físico. A estos niveles, evidentemente, cuando estamos en estos casos, hay un trabajo evidentemente profundo que realizar con psicólogos clínicos, así como otro tipo de terapias más alternativas. Las elegidas es libre elección aquí completa, evidentemente, para llevar a cabo un trabajo más a fondo en este sentido. Cuando realmente el apego o el nivel de baja estima tampoco es tan alto, pero bueno, nos incide en ciertas conductas que no son beneficiosas, una exigencia, una adicción al tabaco, etcétera, etcétera, que no tiene unas implicaciones grandes. Evidentemente se puede hacer desde unos tratamientos psicológicos y emocionales más leves, es obvio. Sin embargo, yo me estoy refiriendo en este caso cuando la autoestima o la baja estima, mejor dicha, está en un grado bastante evidente de dificultad en la vida.